Viajemos un momento al 25 de junio de 1978. Estamos en Buenos Aires. Suena el pitido final y una nación entera, pero entera, estalla de alegría. Argentina es campeona del mundo. Un éxtasis deportivo en toda regla. Pero claro, detrás de esa celebración se escondía una historia mucho más oscura. La de un partido que se estaba jugando muy, pero que muy lejos del césped. Hay unas palabras de un locutor de la época que capturan ese momento a la perfección. El partido ha terminado. Argentina campeón del mundo. Cada hombre, cada mujer en la tribuna sabe lo difícil que fue. Uf, qué emoción, ¿verdad? Pero la clave está en esa palabra, difícil. Porque la verdadera dificultad, créanme, no estaba en el campo, estaba fuera, en las calles, en los centros de detención clandestinos. Estaba en el silencio que se había impuesto a todo un país. Y ahí está el marcador final, 3-1 contra Holanda. El estadio, pues imagínense, era una locura. Una catarsis colectiva de lágrimas, abrazos, de todo. Y si hay una imagen que lo resume, es la del defensa Alberto Tarantini. Vuelve al campo para celebrar con la camiseta todavía manchada de sangre. Una imagen potentísima, ¿eh? Símbolo de la batalla en el césped, sí, pero también, sin que muchos lo supieran, un reflejo de la batalla que se estaba librando fuera. Pero bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque durante esos 25 días que duró la euforia, la dictadura militar que gobernaba Argentina desde el 76, pues digamos que vivió un momento dulce, una popularidad que no duraría mucho. Para la Junta Militar, esta victoria no era solo fútbol, para nada. Era en realidad la pieza final de una operación de propaganda calculada al milímetro. Así que la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué es lo que se pretendía ocultar con toda esta fiesta? Y es justo aquí, en este punto, donde la crónica deportiva se convierte en algo mucho más siniestro. Aquí es donde entra en juego el terrorismo de Estado. El juego propagandístico de la dictadura. A ver, para el régimen militar, el Mundial era su oportunidad de oro, la gallina de los huevos de oro. Su objetivo era vender al mundo una imagen de postal, ¿saben? Un país unido, moderno, pacífico. Vamos, la fachada perfecta para tapar la represión brutal que estaba ocurriendo de puertas para adentro. Y claro, las críticas desde el extranjero no paraban de crecer. Así que, ¿qué hizo la dictadura? Pues se inventó un eslogan, un concepto, la campaña anti-argentina. Era su forma de barrer debajo de la alfombra. Cualquier informe sobre torturas, sobre desapariciones, sobre la violación de derechos humanos, lo despachaban diciendo que era un ataque, una campaña de desprestigio orquestada desde fuera. Así de simple. Pero ojo, que no todo el mundo se tragó esta historia. Hubo voces muy importantes que se plantaron. Figuras del fútbol mundial, nada menos. Por ejemplo, Johan Cruyff, la estrella de Holanda, se negó a ir. Paul Breitner, de Alemania Occidental, también dijo que no. Y hubo gestos potentísimos, como el del portero sueco, Ronnie Hellström, que aprovechó su estancia para acompañar a las madres de la Plaza de Mayo en una de sus rondas. Un gesto increíble en ese contexto. Espionaje en casa. Porque claro, mientras de cara a la galería todo era unidad y sonrisas, por dentro el régimen tenía montado una operación de espionaje gigantesca. Les daba pánico, un pánico atroz que cualquier cosa, el más mínimo detalle, pudiera estropearles la foto. Y el brazo ejecutor de todo esto era la DIPBA. ¿Qué es la DIPBA? Pues la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta agencia se dedicó a una vigilancia masiva, pero masiva de verdad, antes y durante el Mundial. Su trabajo era controlar y, si hacía falta, neutralizar cualquier cosa que oliera a amenaza. Daba igual que fueran activistas políticos o simplemente periodistas extranjeros. La paranoia del régimen era absoluta. Hay un informe de la DIPA que es increíble. Advertía que los periodistas extranjeros no venían a cubrir un mundial de fútbol, no, que va. Decían que venían como atentos observadores de la situación en relación a los derechos humanos. Fíjense hasta qué punto llegaba la cosa que la inteligencia militar aseguraba que se pagaban hasta $5.000 por una foto que demostrara algún abuso de autoridad. Y claro, la obsesión llegó a unos niveles que hoy nos parecen de película. Los informes de inteligencia hablaban de agentes cubanos, japoneses y árabes listos para sabotearlo todo. Incluso se temía un atentado terrorista en la mismísima final. ¿Y la realidad? ¿Cuál fue la realidad? Pues que el Mundial transcurrió con poquísimos incidentes de seguridad. Vamos, que era pura paranoia, pero una paranoia elevada a política de Estado. Un continente bajo el Plan Cóndor. A ver, para entender de verdad la magnitud de lo que estaba pasando, tenemos que abrir el plano. Hay que alejarse un poco de Argentina, porque la represión que se vivía allí no era ni mucho menos un caso aislado. Formaba parte de una red de terror coordinada que se extendía por casi todo el continente. Y esa red tenía un nombre, el Plan Cóndor,
¿En qué consistía? Pues básicamente era una campaña clandestina de represión y terrorismo de Estado. Varias dictaduras de derechas de Sudamérica se pusieron de acuerdo para colaborar. Hablamos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Crearon una especie de alianza secreta para cazar y eliminar a opositores políticos, sin importar en qué país estuvieran. Y esta maquinaria del terror era terriblemente metódica. Funcionaba como un reloj. El primer paso, compartir información de inteligencia entre las dictaduras. El segundo, vigilar a la gente más allá de las fronteras. El tercero, la detención clandestina y, por supuesto, la tortura. Y el paso final, el asesinato extrajudicial. Daba igual dónde intentara esconderse la víctima. Estaban sentenciados. Y la escala de todo esto es que es difícil de asimilar. Fue gracias al descubrimiento en Paraguay de los llamados archivos del terror que pudimos empezar a ponerle cifras a este horror. Y son brutales. Se estima que hubo unos 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados. Y claro, no son solo números. Detrás de cada cifra hay una vida, una familia, una historia destrozada por esa maquinaria de muerte. El inquietante legado de la victoria. Bueno, y con todo esto en mente, volvamos al Mundial, a esa victoria. Porque claro, cuando las dictaduras cayeron, empezó un proceso larguísimo y muy doloroso, el de mirar atrás y afrontar el contexto tan oscuro en el que se había ganado esa copa. Un legado, desde luego, muy pero que muy incómodo. Y el camino hacia la justicia, como se pueden imaginar, ha sido largo, larguísimo y muy lento. Pensemos, el Mundial es en el 78. Tuvieron que pasar décadas. El descubrimiento de los archivos en el 92 fue sí un antes y un después, un punto de inflexión, pero para que llegara la rendición de cuentas de verdad, para ver condenas importantes en Argentina, por ejemplo, hubo que esperar hasta 2016. Fíjense si fue lento. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue resonando hoy. ¿Cómo recordamos una victoria que se ganó a la sombra del terror? Es una pregunta complicada, porque ahí se mezclan el orgullo nacional, la alegría de un pueblo, con la memoria histórica y la necesidad de justicia. Y es una reflexión que vale la pena hacer, para no olvidar nunca que a veces el partido más importante no se juega en el campo,